Elizabeth Short, también conocida como la Dalia Negra, fue una mujer estadounidense, víctima de un muy publicitado asesinato. Fue encontrada mutilada y su cuerpo cortado en dos el 15 de enero de 1947 en Leimert Park. Su asesinato, todavía sin resolver, ha originado muchas suposiciones. Se le llama la Dalia Negra porque los días previos a su muerte se había estrenado la película La Dalia Azul, que trataba de la desaparición de una chica a la que luego encontraron muerta. Además, Elizabeth siempre vestía de negro. Elizabeth Short soñaba con llegar a Hollywood y aspiraba a convertirse en actriz. Con 22 años y una belleza impactante, trabajaba como moza en bares y restaurantes de la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos. Fantaseaba con ser descubierta, un día cualquiera, por alguien importante del circuito del espectáculo. De profundos ojos azules, piel muy clara y pelo castaño y ondulado, la joven aprendió a explotar su estilo buscando tropezar con el destino de fama que tanto deseaba. Se maquillaba muy bien y se vestía, siempre, de impecable negro porque le gustaba resaltar su palidez. Elizabeth Short consiguió llegar a la pantalla de los cines, protagonizó películas y documentales. Incluso, inspiró varios libros. Pero nada fue como ella lo había deseado. Porque su fama fue post-mortem. Todo por un sueño. Elizabeth nació en la ciudad de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, el 29 de julio de 1924. Su madre se llamaba Zoe Sawyer y, su padre, Cleo Short. La familia se completaba con 5 hijas mujeres. En octubre de 1930, cuando Elizabeth tenía 6 años, ocurrió el primer hecho que le marcó la vida. Su padre simuló un suicidio. Dejó su auto bajo un puente y desapareció de sus vidas. Como sufría de asma, la pequeña Beth, así la llamaban en su casa, pasaba los veranos en Medford y los inviernos en Florida, con unos amigos de su madre. Cuando cumplió 19 años, su padre reapareció de manera sorpresiva. Su madre, Phoebe, no pudo perdonar semejante mentira, pero Elizabeth, que soñaba con acercarse al mundo del cine, decidió aprovechar la oportunidad y mudarse con su padre a Vallejo, California. En 1943, después de convivir un tiempo, se trasladaron a Los Ángeles. Elizabeth, sin embargo, no estaba demasiado contenta. Ya que su padre la trataba como una empleada, le exigía limpiar, cocinar y ocuparse de la ropa. No era lo que ella pretendía. No le gustaba el estilo de vida hogareño, su sueño era conseguir la fama y no perder el tiempo en tonterías. Discutieron y ella se fue de la casa. Se trasladó a Santa Bárbara, donde fue detenida el 23 de septiembre de 1943, por beber siendo menor de edad, y fue de vuelta a Medford con su madre. Elizabeth estaba decepcionada por el rumbo que tomaba su vida, no quería quedarse en la ciudad de su niñez. Y decidió ir a probar suerte al estado de Florida, donde tenía muchos conocidos. Durante 3 años estuvo mudándose de ciudad en ciudad. Cada tanto, volvía a Massachusetts para visitar a su familia. Trabajaba como camarera, aunque seguía imaginando un despegue en el mundo del cine y una vida más glamorosa. Fue por esos tiempos que conoció a Matthew Gordon Jr. Él trabajaba en la Fuerza Aérea, era parte de la Segunda Comandancia Aérea y de capacitación para el despliegue en el BI, China, Birmania, India. Después de un grave accidente aéreo, mientras se recuperaba, Matthew le escribió una carta desde la India, proponiéndole matrimonio. Elizabeth se lo contó a sus íntimos amigos, pero lamentablemente el casamiento no llegó a concretarse. En agosto de 1945, Matthew murió como consecuencia de esas heridas, antes de que pudiera regresar a los Estados Unidos. Después de la muerte de su prometido, Elizabeth regresó al sur de California a principios de 1946 para encontrarse con un viejo novio que había conocido también en Florida durante la guerra, el teniente Gordon Ficklin, que estaba viviendo en Long Beach. Pero la relación no funcionó. Gordon se cansó de los devaneos amorosos de su novia y se volvió a Carolina del Norte. Elizabeth vivía en hoteles baratos y pensiones de la ciudad de Los Ángeles, en donde no se quedaba mucho tiempo, ya que los salarios que obtenía como eventual camarera los gastaba en ropa y maquillaje, pues albergaba la esperanza de que un cazatalentos de Hollywood la descubriera. En eso estaba cuando se cruzó con su victimario. En la mañana del 15 de enero de 1947, Betty Bersinger caminaba con su hija de 3 años por una calle sin terminar en una zona de construcción del vecindario de Leimert Park de Los Ángeles, cuando vio lo que ella pensaba que se trataba de un maniquí roto, pero al acercarse comprobó horrorizada que se trataba del cadáver de una mujer joven. El cuerpo desnudo había sido cortada en 2, justo a la cintura. Había sido mutilada. Le sacaron sus intestinos y su rostro estaba cortado, desde la comisura de los labios hasta las orejas, el horrible corte que se conoce como la sonrisa de Glasgow.
Cuando levantaron el cuerpo, los detectives se percataron de que no había ni una sola gota de sangre en el lugar. Era rarísimo, esa mujer había sido asesinada e higienizada en otro sitio. El cuerpo había sido lavado, limpiado y dividido limpiamente en dos. Cuando la abandonaron en ese sitio en construcción, la habían tendido de espaldas con sus manos por encima de la cabeza y sus codos doblados en ángulo recto. Le fueron arrancados el bazo, el corazón y los intestinos. Le mutilaron el pezón izquierdo, le cortaron el vientre un poco por encima de la entrepierna, le seccionaron un trozo del muslo izquierdo, donde tenía un tatuaje, e insertaron el pedazo en su vagina, la asfixiaron y fracturaron las piernas con un bate, al igual que la cabeza. En la tierra cercana se veía la huella del talón de un zapato masculino junto a marcas que parecían de un vehículo, y en el fondo del terreno apareció un saco de cemento vacío con algunas gotas de agua ensangrentada. La autopsia indicó que Short medía 1,65 m, pesaba 52 kilogramos y tenía ojos azules, cabello marrón y dientes cariados. Había fuertes marcas en sus tobillos y muñecas hechas por una cuerda, sugiriendo que había permanecido maniatada al menos 3 días, durante los que fue torturada con saña como mostraban las numerosas laceraciones, golpes, cortes, y el pecho derecho despellejado, todo ello sufrido en vida. Se dijo que también había sido obligada a comer excremento, que fue hallado en su estómago, pero lo más probable es que se tratase de una transferencia de fluidos al realizarse la división del cuerpo. Aunque el cráneo no estaba fracturado, Short tenía moretones en la parte frontal y derecha de su cuero cabelludo con una pequeña cantidad de sangre en el espacio subaracnoide en el lado derecho. La causa de la muerte fue la pérdida de sangre de las laceraciones del rostro combinado con el shock de una conmoción cerebral. Los dedos arrugados por la permanencia en el agua dificultaron la toma de huellas dactilares, pero comparándolas en su archivo descubrieron pronto su identidad al estar fichada, debido a su detención de 1943. El asesino había dejado la huella del taco de su zapato hundida en la tierra y también las marcas de los neumáticos del auto en el que la había trasladado. En la escena hallaron, además, una bolsa de cemento con restos de agua ensangrentada. ¿La causa de muerte? La gran pérdida de sangre, como consecuencia de las heridas sufridas en su cara, y trauma cerebral. Tan pronto como se descubrió el cadáver, el diario Los Angeles Herald Express y el sensacionalista The Examiner aprovecharon la cercana relación que todos los periódicos tenían con el Departamento de Policía de Los Ángeles. En la época era común ver en la primera página notas de suicidio y cuerpos manchados de sangre, aunque a veces modificados con aerógrafo. De la misma manera, la fotografía del cuerpo desnudo de Short también fue retocada y lo cubrieron con una manta. The Examiner añadió mentiras completas a la historia de la Dalia Negra, publicando que había sido vista llevando una falda corta y una blusa estrecha, y sugiriendo que tenía aventuras sexuales. El diario también engañó a la madre de Short, a quien le contaron que Beth, como llamaban cariñosamente a Elizabeth Short, había ganado un concurso de belleza. Hasta le pagó un vuelo de avión a Los Ángeles y fue al llegar cuando le comunicaron la noticia. Así, obtuvo el medio la primicia de la reacción de la madre ante la tragedia. En su afán de buscar primicias, los medios de comunicación entorpecieron desde el comienzo la labor policial. Las autoridades tuvieron muchos problemas para tomar el control del caso, que se frivolizó al punto de parecer un verdadero guión cinematográfico de terror. Las historias que se contaban sobre Elizabeth se volvieron cada vez más extravagantes. Por más que los que la conocían repetían que ella no fumaba, que no tomaba, que no jugaba, que no era una prostituta, no les hacían caso. Los ribetes exagerados de una historia fantasiosa eran más atractivos y hacían duplicar la venta de diarios. El 23 de enero de 1947, el asesino llamó al editor del periódico Los Angeles Examiner, expresando su preocupación porque no estaban siguiendo de cerca la noticia del asesinato. Entonces ofreció enviar elementos pertenecientes a Short al editor. Al día siguiente llegó un paquete al periódico que contenía el certificado de nacimiento de Short, tarjetas, fotografías, nombres escritos en pedazos de papel, recortes de periódico informando de la muerte del mayor Gordon Jr. y una libreta de direcciones con el nombre Mark Hansen en la tapa. Hansen, una de las últimas personas que vio a Short con vida, el 8 de enero, y hablaron por teléfono el 9, se convirtió en sospechoso. Era el propietario de una sala de baile frecuentada por Short. Este club nocturno lo tenía cerca de su casa, donde él y su novia alojaron a la chica en varias ocasiones. Ellas se hicieron amigas y Hansen admitió que intentó acostarse con la chica, sin conseguirlo. La agenda era suya, sí, pero era Beth quien la usaba. Le habían arrancado una hoja y la policía interrogó a la larga lista de nombres que contenía. Todos contaron más o menos lo mismo, que habían conocido a Beth en la calle o en un bar, que la habían invitado a unas copas, alguno incluso a cenar,
pero en cuanto veían que ella no estaba dispuesta a acostarse con ellos, se marchaban y no volvían a verla. Solamente 3 hombres de la lista, que llegaron a ser novios efímeros, informaron que llegaron a conseguir sus favores. Esto también contradice un falso rumor que decía que la joven no podía mantener relaciones sexuales completas por tener genitales infantiles. La autopsia indicaba que, en efecto, en ese aspecto era por completo normal. El último acompañante fue Robert Red Manley, un comerciante de 25 años casado, que la noche del 8 de enero detuvo su coche al verla caminando. Ella le explicó que no tenía a dónde ir y él la llevó a un motel. Aseguró que no tuvieron relaciones sexuales, de hecho dijo que la chica se pasó la noche en pie, indispuesta debido a alguna comida que le había sentado mal. Por la mañana le contó que debía ir a la estación de autobús, a dejar su maleta y luego al Hotel Bilmore, donde se reuniría con su hermana Virginia, aunque esto no era cierto. Re la llevó a la estación y a eso de las 6:15 la dejó ante el hotel, se despidieron y regresó a casa. Nunca volvería a verla. Fue el principal sospechoso, pero su esposa confirmó que estuvo en casa la noche del 9 y pasó la prueba del polígrafo y años más tarde incluso la inyección de pentotal sódico, suero de la verdad. Tras efectuar un par de llamadas telefónicas, a las 10 de la noche el recepcionista del hotel la vio cruzar el vestíbulo y salir, para no volver nunca. El asesino luego escribió más cartas al periódico, llamándose a sí mismo el Vengador de la Dalia Negra. El 25 de enero, el bolso y un zapato de Beth fueron encontrados en un cubo de basura a corta distancia, de la avenida Norton. Red Manley los reconoció. En algún momento entre el 10 y el 15 de enero, el asesino retiró la maleta de Beth de la estación de autobús, sin que nadie se diera cuenta de ello. Ni la maleta ni su ropa se encontraron. Debido a la notoriedad del caso, más de 50 hombres y mujeres confesaron el asesinato, y la policía se saturó con información cada vez que un periódico anunciaba el caso. El sargento St. John, un detective que trabajó en el caso hasta su jubilación, dijo: "Es asombroso como muchas personas señalan a un pariente como el asesino". Jerry Ramlow, un reportero de Los Angeles Daily News, dijo: "Si el asesinato nunca se resolvió se debió a los reporteros. Estaban en él, pisoteando pruebas y reteniendo información. A la policía le llevó tiempo tomar el control total de la investigación, y los reporteros recorrían libremente las oficinas de departamentos, se sentaban en sus escritorios, y respondían a los teléfonos. Mucha información del público no fue pasada a la policía, ya que los periodistas se apresuraban a obtener las primicias". Otro de los primeros sospechosos fue su propio padre, Cleo Short, pues vivía a tan solo 5 kilómetros de donde se encontró el cuerpo. Sin embargo, él dijo no saber nada de su hija desde hacía 3 años ni quería saberlo. De hecho, se negó a reconocer el cadáver y tuvo que hacerlo la madre. El cuerpo de Beth fue enterrado en el cementerio Mountain View, en Oakland, California. Después de que sus otras hermanas crecieron y se casaron, la madre de Beth se mudó a Oakland para estar cerca de la tumba de su hija. Phoebe Short finalmente regresó a la costa este en la década de 1970 y vivió hasta la edad de 90 años. En 1999, el investigador privado Steve Odell descubrió en el álbum de fotos de su padre la fotografía de una mujer de piel clara y cabello oscuro. No la conocía pero creyó que se parecía a la Dalia Negra. A partir de ese descubrimiento, Odell llevó a cabo una larga investigación que lo convenció de que su padre había asesinado a Elizabeth Short. George Odell, el padre de Steve, había vivido en la misma ciudad que Elizabeth en la época en que ella murió. Muchos testigos afirmaron haberlos visto juntos, e incluso hubo quien dijo que eran amantes. Cuando el cuerpo de Beth apareció cortado por la mitad el 15 de enero de 1947, se creyó que la persona responsable de aquel corte tan limpio debía tener amplios conocimientos de medicina y, coincidentemente, George Odell era médico. De hecho, su consultorio se encontraba solo a 2 manzanas del hotel, el último lugar donde Elizabeth fue vista con vida. Por otra parte, la posición en que el cuerpo de Beth fue encontrado resultaba muy poco común, y según Steve Odell, se parecía al cuadro El Minotauro del autor surrealista, Man Ray, amigo cercano del Dr. Odell. Steve veía en la puesta en escena del cuerpo una obra surrealista ejecutada por su propio padre. "El cuerpo de Elizabeth era el lienzo de mi padre, su bisturí y el pincel", aseveró. Otras pruebas que encontró Steve fueron: justo en enero de 1947 su padre había comprado unas bolsas de cemento para realizar reformas en su casa. En la escena del crimen se encontraron bolsas de cemento. Elizabeth había sido sometida a una micorporectomía. Su cuerpo había sido seccionado por la mitad, a la altura de la espina lumbar, justo por la única parte en que puede ser cortada sin romper hueso. Esa cirugía era algo que se había empezado a estudiar durante la Segunda Guerra Mundial para amputaciones severas. Un vecino dijo que, poco antes de aparecer el
cadáver en Leimert Park. Un auto negro parecido a un Ford Sedan del 36, había pasado por ahí. George Odell conducía un Packard Sedan negro del 36, un coche muy parecido. Su padre se había quedado solo en la mansión que tenían en Hollywood, diseñada por Lloyd Wright, pues Steve, sus hermanos y su madre se habían ido de la ciudad a una visita familiar justo cuando sucedió el asesinato. En esa casa, solía haber fiestas sexuales con jóvenes aspirantes a ser actrices que querían mezclarse con la farándula de Los Ángeles. Según Steve, en el sótano de la casona en la que había vivido con sus hermanos, Elizabeth habría sido retenida contra su voluntad, torturada y mutilada. También el tipo de letra que el asesino utilizó para escribir la carta que envió a la prensa se parecía a la de su padre. Steve se puso en contacto con su hermana mayor. Ella había denunciado a George por abuso sexual cuando tenía 14 años y había declarado que él la había hecho participar en orgías, pero no ocurrió nada y su padre fue exonerado. Después de años sin estar en contacto, los hermanos se sentaron a conversar. Tamar le contó a Steve algo que resultó clave para su investigación. En aquel entonces, cuando ella estaba denunciando a su padre en las dependencias policiales, había escuchado a los policías decir que George había sido sospechoso en el caso de Elizabeth Short. Entonces, Steve se puso en contacto con Brian Carr, el actual detective de la policía que se encargaba del caso. Carr le dijo a Steve que la mayor parte de los documentos del caso desaparecieron en la década de los 50. Sin embargo, se consiguió acceso a una carpeta que ni siquiera Steven Odell conocía y que había sido recopilada por el teniente Frank Jamison, uno de los investigadores. Ahí estaba la confirmación. Los policías habían tenido firmemente en la mira a 6 sospechosos, uno de ellos era George Odell. En esa misma carpeta, se revelaba que el médico había estado bajo vigilancia desde el 18 de febrero de 1950 hasta el 27 de marzo de 1950. Habían logrado instalar 2 micrófonos ocultos en su casa que eran chequeados, en forma permanente, por 18 detectives. También estaban grabadas unas declaraciones de su padre, del 19 de febrero de 1950. El sospechoso decía: «Date cuenta de que no había nada que pudiese hacer, puse una almohada sobre su cabeza y la tapé con una sábana. Conseguí un taxi. Murió a las 12:59. Pensaron que había algo extraño. Bueno, ahora pueden haberlo descubierto. La maté». En otro momento, el médico afirmaba: «Suponiendo que matase a la Dalia Negra, no pueden demostrarlo ya. Ya no pueden hablar con mi secretaria porque está muerta». En otras partes de la cinta, se escuchan gritos de una mujer que es golpeada y se oye a George Holden decir a otra persona: «No dejes rastros». Steve no cree que su padre haya asesinado solo a Elizabeth Short. Sospecha de muchos más crímenes. Entre ellos, los siguientes 3, Louise Springer, a quien se halló asesinada en junio de 1949, muy cerca de donde se había encontrado el cadáver de Short. La actriz Elizabeth Spangler, desapareció en octubre de 1949 y nunca más fue encontrada. Se sabe que estaba embarazada de pocas semanas, que quería hacerse un aborto y que se había puesto en contacto con un médico. Su cartera fue hallada cerca de la casona de los Odell. Jeanne Frank era una actriz novata que fue asesinada en febrero de 1947, 4 semanas después que Elizabeth Short. George ya había estado sospechado de otra muerte, la de su propia secretaria y amante Ruth Spaulding, que murió por una insólita sobredosis de drogas. Él había estado presente cuando ella murió e incluso quemó parte de sus pertenencias antes de llamar a la policía. Como siempre, George se salió con la suya. Hace algunos años, Steve Odell volvió a la casona Souden, con un perro rastreador de cadáveres. El animal detectó restos humanos en el exterior y en el sótano. Pero no se realizaron excavaciones que lo confirmaran. En el caso de Elizabeth Short, Steve Odell sostuvo que la policía tenía demasiadas pruebas en contra de su padre, pero que no se lo había apresado por otros motivos. Está convencido de que la razón fue esconder los abortos clandestinos, que su padre y otros médicos realizaban con la anuencia de las fuerzas policiales. Pretendían evitar el descrédito que supondría que los tratos corruptos con Odell salieran a la luz. Para Steve, la policía optó por dejar libre a su padre, a cambio de mantener una imagen limpia frente a los ciudadanos de Los Ángeles. Por su parte, George Odell se fue del país en 1950 a Filipinas, en donde ejerció su profesión y conoció a su última esposa, con la que volvió a Estados Unidos una década más tarde. Aún así, Steve no dejó jamás de investigar o de recibir pistas sobre las actividades de su padre. La última fue en 2018. Lo llamó la nieta de un informante del Departamento de Homicidios de Los Ángeles, Glenn Martin, fallecido hacía mucho. Había encontrado una carta,
del 25 de octubre de 1949, donde su abuelo describía una serie de crímenes y mencionaba como culpable a G.H. Solo mencionaba al asesino por las iniciales. Marty la había escrito, para proteger a sus hijas, adolescentes de las consecuencias que podía tener haber guardado secretos oscuros. Escribió: creo que Choate con Cowley armaron esto para que G.H. no fuera identificado como el asesino de la Dalia Negra. Steve reconoció los nombres. Joe Choate era un fiscal de la ciudad y Kenneth Cowley era un sargento de la época. Eran amigotes de G.H. y habrían conspirado para dejar caer las posibles imputaciones. El tétrico rompecabezas sigue armándose. Beth tenía un sueño que terminó en pesadilla.